Buenos días a todos y a todas. A mí me corresponde moderar este panel ya de epistemología de la educación popular, de la educación inclusiva, y pues ya hemos leído los perfiles de los participantes, pero voy a dar como un recorrido de lo que va a ser el panel en su generalidad. Vamos a iniciar con un breve recorrido de lo que es el fundamento y las corrientes, marcos de pensamiento, marcos teóricos de la educación inclusiva en la actualidad. Un poco para despejar la pregunta sobre si hay fundamentación o no de la educación inclusiva en la actualidad. Este recorrido no lo van a hacer Sara Benavides y Natalia. Cada una va a tener 10 minutos para su intervención y van a responder a la pregunta cuáles son los fundamentos teóricos para hablar de epistemología de la educación inclusiva hoy. El segundo momento es una intervención central, que es como la intervención marco de este panel o conversatorio, que es la intervención del profesor Carlos Manrique en dos sentidos: relaciones entre biopoder, anormalidad y escuela, y el tipo de inclusión que es necesaria hoy en la escuela. Cuando le dé el paso a él, hago más concreto, leo las preguntas. Tenemos un tercer momento que es un poco que nos va a hablar en términos de la coyuntura hoy, cómo aporta en las agendas de movilización las agendas de la población con discapacidad y cuáles son los retos y realidades que tiene hoy la práctica docente en relación a la educación inclusiva. Entonces le damos paso a Sara Benavides con su intervención. Bueno, digamos que la intencionalidad del panel cuando no lo pensamos. Qué pena. Es mejor así, ¿no? Sí. Sin esto. No. Listo. La intencionalidad del panel cuando lo diseñamos nació desde una preocupación. Y la preocupación era, nosotros desde la realidad lo que hacemos es apoyo pedagógico para la educación inclusiva. Y en este ejercicio pues conversamos permanentemente con docentes de todo el país. Y resulta que en estas conversaciones con docentes lo que nos hemos dado cuenta es que a veces la discusión en términos de educación inclusiva se centra en el decreto 1421. ¿No es cierto? Se centra en la ley 1618, en el artículo 11, y resulta que nosotros desde el ejercicio formativo que tenemos como licenciados en educación especial, pues sabemos que la educación inclusiva es muchísimo más que un decreto, y hacemos educación inclusiva muchísimo más, con muchísimas más razones que por la materialización de un decreto. Pero en la realidad de las instituciones educativas, a veces pareciera, uno, que el ejercicio es impuesto, y pareciera que el único sustento para transformar la realidad es pues que hay una norma allí. Esa fue como la preocupación que nosotros teníamos, porque pareciera que este centralizar la discusión en el decreto 1421 lo que ha hecho es que ha dejado de lado muchas teorías y ha dejado de lado muchas apuestas académicas que nos permiten hablar de educación inclusiva. Y para nosotros es muy pertinente retomar todos esos autores y todos esos teóricos y fundamentar desde ahí lo que hacemos todos los días, porque de todas maneras el decreto 1421 tiene muchísimo peso, estamos trabajando por él, pero el peso no puede ser únicamente normativo, y esa fue, digamos que la primera aproximación que nosotros tuvimos. Las preguntas que estaban programadas para este panel estaban enfocadas en los perfiles de las personas que estaban presupuestadas para estar aquí, que digamos en ninguno de los casos era Natalia Martínez y Sara Benavides. El tema coyuntural que estamos viviendo genera que el día de hoy estemos acá, digamos contra todo pronóstico, nosotros estamos acá porque es la necesidad de asumirlo y porque fuimos las personas que diseñamos el panel, y entonces queríamos empezar a hablar de desde donde nosotras disparamos cuando hacemos educación inclusiva. Y para ello, Linis, están las diapositivas, podemos ir a la parte final. Siguiente, David. Eso. Y queríamos recordar un poco todas las personas que han abordado el tema de educación inclusiva a lo largo de los años. Digamos que muchos de los argumentos importantes que vamos a centrar hoy están parados en Carlos Escliar, al menos desde mi intervención. Resulta que, bueno, Mela Inscoe, Tony Bott, Gerardo Chevita y Gordon Porter son teóricos importantes en materia de educación inclusiva, y una de las discusiones que teníamos en el diseño del panel es, siempre nos estamos centrando además en teóricos que no son
de este ladito del mapa, ¿no es cierto? Y entonces Tony Watt, por ejemplo, Gordon Porter, Mela Iscott, pues son personas del Reino Unido y de Canadá que empezaron a generar mucha teoría sobre cómo transformar políticas, culturas y prácticas. Y ellos son tal vez las primeras personas que empiezan a hablar que para transformar las realidades en educación inclusiva tenemos que pensarnos no solamente en la práctica o no solamente en la política, sino que hay otra dimensión por ahí que a veces dejamos de lado, que es la dimensión cultural, que es la dimensión que vivimos en la institución educativa, esa dimensión que a veces nosotros en pedagogía recoge lo que hablamos de currículo oculto, y es todo aquello que nosotros enseñamos sin pararnos a decir, buenas, voy a enseñar sobre esto, sino que yo enseño también desde cómo me comporto, desde cómo me interrelaciono con mis estudiantes, cómo me interrelaciono con mis compañeros. Y ellos han fundamentado las bases para que el día de hoy, cuando hablamos de educación inclusiva, no hablemos solamente centrado en la práctica, en el ejercicio de aula, sino que también nos pensemos que hay práctica a la luz de diferentes gestiones y nos pensemos que el ejercicio práctico está muy relacionado con la política y tiene muchísimo que ver con la práctica. Digamos que desde el ejercicio profesional nos hemos dado cuenta, a la luz de la aplicación del índice de inclusión, que hay tendencias cuando uno aplica el índice de inclusión en las instituciones educativas. Y se da cuenta, por ejemplo, que las políticas tienen puntajes extremadamente altos. Entonces el índice de inclusión puntúa desde nivel 1 hasta nivel 5 y resulta que salen procesos muy altos, pero en culturas o en prácticas salen muy bajos. Poco también haciendo este comentario me refiero también a que puede ser una similitud con la realidad de nuestro país, y es que en políticas tenemos muy buen andamiaje normativo, pero en prácticas y en culturas. Y Carlos Escliar, que lo que hace es que nos dice que la escuela, sobre todo la escuela pública, para mí esa es una de las bases para hablar de educación inclusiva, tiene que pensarse en educar a todos y a cada uno. Y Escliar lo que hace es que nos introduce a una categoría que él llama la cualquieridad, que para mí es muy importante traer a colación en este momento. Y cuando él habla de la cualquieridad, lo que él dice es que a las instituciones educativas, sobre todo a las instituciones educativas públicas, llega cualquier tipo de estudiante. Y cuando él habla de cualquiera, no lo habla desde una manera despectiva, sino que él dice, puede llegar cualquier persona en edad escolar llega. Y si cualquier persona nos llega, nosotros tenemos que tener la capacidad de educar a cualquiera. Y entonces empieza a hablarnos que la educación inclusiva también tiene esa capacidad artística de educar a todos y saber en qué momento nos estamos dirigiendo a todos, a la generalidad, y en qué momento nos estamos dirigiendo a la singularidad. Siguiente, David, por favor. Creemos que también es muy importante pensarnos desde una perspectiva histórica para hablar de educación inclusiva, desde los modelos históricos de discapacidad. Entender, por ejemplo, que la escuela cuando nace como una institución que segrega, y que segrega no solamente a personas con discapacidad, sino que segrega por grupo étnico, que segrega por condición social, que segrega por género. Y si esa es la manera en la que nace la escuela, digamos que no en vano tenemos hoy tantos inconvenientes para materializar y transformar esa escuela que nació siendo excluyente y transformarla a una institución educativa que nos recoja a todos y a todas. Pásala 2 veces más, David, por favor. Pásala. Listo. Y finalmente voy a cerrar mi intervención con 3 premisas importantes que yo recojo muchísimo en la práctica. Una es Freire. Para mí es muy importante retomar a Freire, y sobre todo cuando estamos hablando del tema de la desigualdad. Cuando hablamos de los principios de la educación inclusiva, decimos que uno de los principios es la igualdad. Y resulta que cuando Freire estaba en su trabajo, él plantea que sociedades profundamente desiguales reproducen sistemas educativos desiguales. Y lo que pasa al interior del sistema educativo es que condicionamos oportunidades y distribuimos aprendizajes tan inequitativamente como se distribuyen los bienes. Y entonces empezamos a darnos cuenta que hay unas personas, por los cuerpos que habitan o por las condiciones de funcionamiento, que están teniendo menos oportunidades para acceder y que
esto lo que está generando no solamente es la exclusión de la población, que a veces pareciera que a algunas personas eso no les llama tanto la atención, sino que lo preocupante es que esto lo que está generando a su vez es un sistema educativo inequitativo. Por otra parte, siguiente, tenemos a Carlos Escliar, que nos dice que el reto que tenemos es generar esta capacidad artística de educar a todos y a cada uno. Y finalmente Gerardo Cheita, que nos llama a la reflexión y nos dice que el chico esté sentado en una silla significa que el chico está presente, que el estudiante está presente, pero eso no es educación inclusiva y no podemos confundir la presencia corporal en un espacio con hacer educación inclusiva, porque si nosotros estamos haciendo educación inclusiva, entonces lo que debería pasar, no solamente con los estudiantes con discapacidad, sino con los estudiantes en general, es que todos los estudiantes estemos presentes, pero participemos en igualdad de condiciones y aprendamos. Y digamos que con eso cierro la intervención, que son los aspectos que para mí fundamentan la educación inclusiva más allá de un ejercicio normativo. Bueno, buenos días. Para dar continuidad un poco a lo que dice Sara, estamos hablando de una epistemología en la educación inclusiva, ¿cierto? Entonces, desde lo que conocemos o tratamos como de articular en el tema es que educación inclusiva en términos epistémicos está es un proceso de construcción y un proceso en evolución. Si bien tenemos estos teóricos que nos menciona Sara, como Escliar, podemos darnos cuenta que en términos científicos, esa construcción epistémica científica está iniciando, podríamos decir. Entonces, a mí más allá de preguntarme o de empezar a hablar de qué es educación inclusiva, me genera la reflexión si es necesaria una educación inclusiva o una educación para todos, porque la educación inclusiva en términos epistémicos viene surgiendo desde el concepto de educación especial. Yo creo que aquí hay varios compañeros que somos docentes de educación especial y venimos de un modelo de prescindencia, como lo menciona Sara, lo que genera una educación inclusiva. En términos de referentes, planteándolo desde Escliar, que nos habla desde esa pedagogía de las diferencias, como lo acaba de mencionar mi compañera, hablamos de una educación para todos. Entonces es ahí donde pues se invita a hacer como esta reflexión, porque la epistemia y la educación inclusiva para mí puede surgir desde muchos teóricos que vienen mucho más atrás, desde un Comenius, cuando nos hablaba de una educación para todos, diferentes, a cada quien, desde una educación diferente para todos, desde pues su diferencia como tal. Entonces, si vemos, es un recorrido que estamos haciendo desde hace mucho tiempo, pero en términos teóricos no nos hemos preocupado o cuestionado por esa investigación como tal de una construcción científica de la educación inclusiva. Para acercar de pronto un poco más a lo que podría consolidar este concepto, podemos también retomar un poco a Morán, a Edgar Morán, quien nos habla desde la complejidad del sujeto. Entonces, si una persona como Cheita nos dice, ese sujeto diverso que no es necesario que esté presente, lo hacemos como en un punto de comparación con un discurso como el de Morán, es tener al sujeto en el aula o en el contexto, porque no necesariamente tenemos que generar educación inclusiva desde el aula, o ese sujeto completo, de qué manera, ese sujeto complejo de qué manera aprende, ¿cierto? O sea, yo tengo que entrar a analizar la complejidad de ese sujeto. Entonces, en esa medida, sigo con estos vacíos que creo que los tenemos muchos de los que nos dedicamos a hacer investigación en el tema, y es en términos teóricos, ¿quién nos orienta desde una epistemia para generar procesos de educación inclusiva, o de qué manera nosotros consolidamos eso más allá de la práctica? Porque recordemos que la epistemia no es solamente el contenido teórico, sino el ejercicio práctico, que realizamos desde lo mismo. Y eso lo vemos en la normatividad o en el ejercicio o en el quehacer docente que nos acaba de mencionar Sara, de nosotros como docentes de apoyo o como docentes en general, que tenemos que tener la versatilidad para atender a cualquier tipo de estudiante. Y entonces ahí es donde definimos si la educación inclusiva, o pensamos más bien, nos genera una exclusión más, o si yo hablo de educación para todos, estoy hablando de la posibilidad de educar a ese otro desde esa cualquieridad que nos representa Escliar. Quiero decir algo, pero voy a tratar de retenerlo un poco, porque es que aquí está el experto que nos va a aclarar ese tema, y voy a mencionar casi que al final a ese referente. Pero también quiero traer a colación a un referente como Vygotsky. Lev Vygotsky nos empieza a hablar
desde el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, hablar de transformación social. Y él, pues yo creo que conocemos que nos habla de los procesos psicológicos básicos y los procesos psicológicos para propiciar el aprendizaje en los estudiantes. ¿Por qué me parece importante hablar desde los términos epistemológicos de la educación inclusiva de Lev Vygotsky? Porque él este estudio lo inicia con estudiantes con síndrome de Down, sin embargo toda su relación la hace desde un proceso sociocultural, ¿sí? Él se genera toda su teoría educativa desde los procesos psicológicos básicos para llegar a los procesos psicológicos superiores desde una semiótica, desde la semiología como interacción en el medio. Y entonces ahí nos define desde el requerimiento de cada estudiante qué proceso es el que voy a darle yo a este estudiante en términos de su cultura. Entonces ahí es donde empezamos a tener como todos esos de pronto horizontes sin una definición como tal de una estructura, de una epistemia, una génesis como tal de educación inclusiva creada todavía, porque está en un proceso de construcción y evolución. Pero si nos damos cuenta, hay muchos teóricos que desde atrás se está empezando en la temática, porque la educación como tal, o la educación especial, me voy a ir un poco a esto, surge como una educación normalizadora, ¿sí? Yo genero el estudiante que pueda normalizarse, homogenizarse y aprender como los demás sin encontrar sus características puntuales, ¿no? Sin tenerlas en cuenta, más bien, esas características diferentes y puntuales que lo que me busca, o sea, que lo que busca de pronto, más allá de ser un apoyo, porque igual lo es para cierto tipo de población, busca normalizar. Entonces ahí es donde empiezan como a verse esos interrogantes y estas necesidades de hablar de otro tipo de educación, que denominamos actualmente educación inclusiva, pero sí será ese término que debemos entrar a utilizar. Y cierro con esto, no sé si es el tiempo que es, pero pues es mi postura frente al tema, con una persona como Michael Foucault, que nos habla todo el tiempo también de la normalidad y la normalidad, ¿cierto? Y es quien empieza a pensarse en esta escuela como dinámica de poder, como en esta normalización, como en ejercicios de biopoder. Y aquí cierro, porque es que esa claridad no la va a dar el profe Carlos, que es quien tiene como toda la experticia en el tema, pero pues la intervención la hago en aras de que todo esto que encontramos actualmente podemos basarlo, si queremos hacer un ejercicio epistémico, en estos teóricos que desde el tiempo atrás nos están hablando de educación inclusiva, no con ese término, porque reitero, para mí es una educación, al hablar de educación inclusiva, yo estoy validando una exclusión. Entonces es como irnos como con esa reflexión, como pensarnos eso, o una educación inclusiva o una educación para todas, porque si al hablar de inclusivo yo estoy validando que hay una exclusión, eso ¿qué nos permite a nosotros como docentes y de qué manera lo vamos a aterrizar en nuestro quehacer docente? Y pues le doy el paso ya. Ay, perdón, a la moderadora que no se lo pasa para nosotros. Bueno, un poco para tener elementos para la discusión posterior, cuando abramos al público, quiero resaltar dos cosas de las intervenciones de Sara y Natalia. Pues Sara nos hace un recorrido en términos de un enfoque de la educación inclusiva desde el marco, si quiere, occidental, hablando de Europa, con sus principales referentes de pensamiento en este campo, y termina su recorrido en esta visión latinoamericana con exponentes como Speer, Cheita y Paulo Freire. Lo que nos demarca, hay dos debates centrales. ¿Cuáles son esas corrientes en términos de la educación inclusiva que no están necesariamente en la reflexión de la educación inclusiva como tal, sino en otras propuestas de educación? Entendiendo que un referente como Paulo Freire es un referente obligado de la educación popular. Entonces creo que uno de los elementos que hay que resaltar ahí es eso, desde dónde es que está bebiendo hoy la educación inclusiva para hablar de educación inclusiva en el aula. Y el otro elemento que quería resaltar es el debate que menciona Natalia entre si es educación inclusiva o educación para todos. Hoy, ¿de qué hablamos cuando necesitamos un ejercicio de educación para un país como el nuestro? Si partimos desde la inclusión o si partimos desde la necesidad que planteaban ellas, desde reconocer cualquier estudiante como un
participante activo del ejercicio educativo en una relación de reciprocidad y también de aporte en ese ejercicio. Creo que dejaría esos dos elementos de las intervenciones que ellas nos dieron, en términos también de ese recorrido histórico y en términos de lo que significa hoy hablar de ese debate, que no es solo de la educación inclusiva, sino del debate de la educación para el país. En ese mismo sentido le doy la palabra al profesor Carlos. No sé si le hago las dos preguntas de una vez o responde primero la pregunta y después le hago la segunda, o se las hago de la primera pregunta que teníamos preparada para el profesor es: ¿cuál es la relación entre escuela, biopoder y anormalidad o normalidad en el escenario, en la actualidad? Para esto tengo 10 minutos. Bueno, muchas gracias. Voy a, primero que todo, tomarme un minuto para agradecerles por invitarme a participar en esta conversación y para resaltar pues la importancia del trabajo que están haciendo, generando espacios de reflexión colectiva sobre cómo podemos generar prácticas educativas que contribuyan a transformar nuestra sociedad hacia una sociedad más equitativa, hacia una sociedad más democrática, hacia una sociedad más plural. Y hago también, entonces, haciendo ese agradecimiento y reconociendo la gran labor que hacen ustedes, y una aclaración, y es que yo no soy un experto en el tema. Entonces, no soy un experto del tema de educación inclusiva, no trabajo temas de filosofía de la educación, pero me parece que cómo pensamos la educación depende también de cómo estamos pensando la sociedad y sus procesos. Las relaciones de poder que la configuran de cierta manera, las jerarquías sociales que esas relaciones de poder producen, las formas de inequidad y de violencia. Y entonces es desde allí desde donde yo me paro, desde la teoría social y desde la teoría política, como un marco, un horizonte que me parece necesario también en la reflexión sobre cómo nos pensamos la educación, ¿no? Y digamos lo que ustedes mencionaban acerca de cómo la institución educativa replica dinámicas sociales, en el caso de Freire, ¿no? Por ejemplo, como sociedades desiguales replican prácticas educativas desiguales también, da cuenta de esa relación muy estrecha entre la institución educativa y las dinámicas sociales, ¿no? Entonces yo quiero que pensemos, y mi intervención, aclaro, se ubica más a ese nivel de la teoría social o de la teoría política, y ahí viene la respuesta a la pregunta que se me planteaba, y es cómo, digamos, la idea del biopoder. Tú me preguntas por biopoder, escuela y normalidad, ¿no? Entonces, quiero hablarles un poco de esa idea del biopoder, ¿no? Esa idea del biopoder que me parece interesante por las siguientes razones, y tiene que ver con una noción de cómo funcionan las relaciones de poder que configuran el orden social en las sociedades occidentales, ¿no? Estamos hablando obviamente de una teorización que viene de Europa, que viene de Francia, que se centra sobre todo en la historia de las sociedades euromodernas, en particular quien acuña el término es el filósofo y científico social Michel Foucault. Entonces quiero que pensemos en esa idea del biopoder, que nos dice, en todo caso, haciendo la salvedad de que se trata de una teorización en Europa y pensando en la historia de las sociedades europeas, creo que haciendo esa salvedad podemos sacar algunas enseñanzas también para entender nuestra sociedad y sus dinámicas, y qué papel, digamos, cumple la escuela allí. Entonces les voy a poner para que ustedes entiendan esa noción de biopoder, esta imagen muy poderosa que usa Michel Foucault para describir la transformación del sistema penal en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII.
y así empieza su libro Vigilar y Castigar. Y son estas dos imágenes, y vean la pregunta tan interesante que él se hace. Estas dos imágenes son la del suplicio público de un criminal que se llamaba Damián, que fue hace 1750 acusado de regicidio, intentó matar al rey, y entonces su castigo era el castigo, mayor, la pena de muerte en el suplicio público, una forma de castigo en el suplicio público que implicaba una dramática, exposición del cuerpo castigado, ¿no? Y por otro lado, el horario de la prisión, 50 años después, ¿no? Y en esas dos escenas Foucault se hace una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué tipos, cómo ha cambiado la forma en la que el poder se ejerce en el sistema penal en esos 50 años? ¿Cómo ha cambiado el ejercicio del poder en la sociedad de la escena del suplicio público al horario de la prisión, ¿no? Y digamos que allí, obviamente su tesis es, han surgido en las sociedades modernas europeas unas nuevas formas de ejercicio del poder para producir el orden social, ¿no? Y ¿qué es interesante de esas nuevas formas de ejercicio del poder? Primero, ya no es solamente a través del Estado que se ejercen las relaciones de poder, ¿no? Entonces, la escena del suplicio público es el Estado soberano castiga con la pena de muerte a quien ha transgredido la ley, ¿no? Pero en la prisión aparecen otras instituciones, ¿no? Otras instituciones sociales donde se despliegan formas de ejercicio del poder que buscan producir, mantener el orden social. Entonces esa es la primera diferencia, ¿no? De una forma de ejercicio del poder que es estadocéntrica a una que se diversifica en distintas instituciones sociales, entre las cuales está la prisión, pero entre las cuales también está la escuela, el hospital y una serie, digamos, de instituciones que Foucault llama disciplinarias. Instituciones que buscan disciplinarnos, disciplinar a los cuerpos para que pensemos, para que nos comportemos, para que nos conduzcamos en la vida de cierta forma, ¿no? Entonces esa es la primera diferencia, de una forma de concebir el poder que genera el orden social estadocéntrica a una diversificada en una serie de instituciones disciplinarias. La segunda es que hemos pasado de un poder que traza la frontera entre lo legal y lo ilegal a un poder que traza la frontera entre lo normal y lo anormal. Y lo que Foucault refleja y reflexiona sobre esa transición del sistema penal es que el criminal ya no es alguien que se deba excluir de la sociedad, sino que los ideólogos, que son ideólogos de la Ilustración francesa en ese momento, que reforman el sistema penal, dicen, no, la prisión debe reformar al criminal, ¿no? Y reformar quiere decir que el criminal ya no se piensa simplemente como un sujeto que transgredió la ley, sino como un cuerpo que requiere ser normalizado. Y eso es reformar. Entonces reformar implica que estamos pensando y trazando una distinción entre distintos cuerpos y sujetos, entre los que son normales y los que son anormales, ¿no? Bien, en tercer lugar, ya voy a volver un segundito a eso. En tercer lugar, está la idea de que me va a tomar un minutico más. está la idea esta idea muy interesante y es, perfecto, ¿qué significa y cómo entendemos el orden jurídico, la ley, el derecho, como un espacio de ejercicio del poder por parte del Estado? Entonces fíjense que Foucault plantea una alternativa muy interesante. ¿En qué centramos nuestro análisis? Las intenciones de los legisladores, la ley y su aplicación, ese es un camino para pensar, ¿no?
para hacer ese análisis, ¿no? ¿Y cuáles eran en ese proceso las intenciones de los legisladores? Un sistema penal mucho más humanitario, un sistema penal menos cruel, un sistema penal que estuviera mucho más acorde con los nuevos ideales de políticos, de una nueva régimen político que era la república, en oposición a la monarquía, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las intenciones de los legisladores? Y pensar la ley como el vehículo que transmite esas intenciones y cómo se aplica para regular el comportamiento de los sujetos. Intenciones, ley, comportamiento. Foucault dice, no, pero así no es como funciona el orden jurídico del derecho, como una técnica de poder. Tenemos es que pensar en qué tipos de saberes, qué formas de comprensión de lo humano, qué formas de comprensión de la sociedad, qué formas de comprensión de nuestras instituciones están respaldando ciertas decisiones de reforma jurídica, ¿cierto? ¿Qué técnicas de poder muy concretas se están desplegando a partir de esos saberes? Y finalmente, ¿cómo incide eso en la producción de un cierto tipo de sujetos? Entonces, pasamos del esquema intenciones, ley, regulación del comportamiento, al esquema saberes, técnicas, sujetos, ¿no? Saberes, técnicas de poder, producción de sujetos. Y ahí es donde, digamos, me parece muy interesante la reflexión de Foucault en relación con lo que estamos discutiendo. Esa sería entonces una nueva forma de pensar el ejercicio del poder, ¿no? Un poder que ya no es simplemente el poder que prohíbe y cuya máxima expresión es el poder del soberano de matar, sino un biopoder que administra la vida de cierta forma. Y parte de la manera como administra la vida es distribuir los cuerpos en una escala de valor y de utilidad. Cuerpos normales, cuerpos anormales. ¿Bien? El biopoder opera de esa manera. Pero esa distinción entre lo normal y lo anormal va, por supuesto, aparejada de unas técnicas muy concretas que buscan generar o promover ciertas formas de ser, de pensar, de conducirnos, de relacionarnos con nuestro cuerpo y ese tejido de relaciones del que ustedes también hablaban desde Vygotsky, que es el escenario, digamos, semiótico, ¿no? Como el escenario en el que se configura un mundo común en la interacción con otros, ¿no? Y entonces allí viene esta pregunta. Entonces ya para terminar mi intervención es cómo trasladamos ese análisis o hasta qué punto hay intuiciones interesantes en ese análisis para pensar la escuela hoy y para pensar todo el problema de la legislación vigente en torno a la educación inclusiva para los sujetos con discapacidad. Y ahí yo termino con esta reflexión que nos da pie para la siguiente cuestión, y es, claro, digamos, yo me acuerdo cuando yo estudié, no sé si a ustedes les pasó, yo estudié en un colegio donde cuando yo tenía 6 años, digamos, el castigo para quienes éramos un poco hiperactivos era el palo. Y a mí me golpearon con el palo varias veces porque no me quedaba quieto en el salón, ¿no? Hoy en día esa ya no es la manera de regular el comportamiento en la escuela. Hoy en día al niño que es hiperactivo se le diagnostica con una patología psiquiátrica. Por ejemplo, déficit de concentración, attention deficit disorder, ¿no? Entonces, fíjense que cambia totalmente el ejercicio, ¿no? Cambia totalmente el ejercicio de regulación en la escuela, en ese paso, ¿no? Al niño que se le diagnostica de esa manera, entonces se le rodea de un grupo de expertos que van a buscar ¿qué? Normalizar su comportamiento, ¿no? Entonces ahí estamos, me parece, ante una escuela que, viéndolo en esa perspectiva, distribuye los cuerpos
de Foucault, en escalas de valor y de utilidad, clasificando a unos cuerpos como más normales que otros y a otros cuerpos como anormales, ¿no? Entonces el niño con attention deficit disorder es un niño anormal, que debe ser normalizado. Y ahí viene entonces la pregunta que nos queda abierta a nosotros. Ahí hay una forma de inclusión, ¿cierto? Porque la idea es cómo el niño puede seguir haciendo parte de este salón de clase, aunque sea distinto. Pero es una inclusión normalizadora. Entonces me parece interesante ahí que hagamos una distinción entre esas prácticas de inclusión normalizadoras, como también eran las prácticas de inclusión en la transformación del sistema penal en el siglo XVIII, es reformar al criminal, volverlo un cuerpo, un sujeto normal. Y otra forma de inclusión que es en la que ustedes están pensando, que es una inclusión en y para la pluralidad. Esa distinción me parece importante y a esa distinción nos lleva a este análisis. No, pues el profesor ahí me da como la apertura a la segunda pregunta y es, según esa reflexión que usted nos acaba de hacer, ¿qué tipo de inclusión entonces debería estar hoy presente en el aula? ¿Una inclusión homogeneizante o una inclusión pluralista que tienda por una liberación pues de estos cuerpos y de esta diversidad como tal? Entonces un poco, también 10 minutos para eso. Entonces, ahí yo creo que yo planteo una decisión. De nuevo, yo estoy planteando a otro nivel, ¿no? A un nivel de la teoría social, de la teoría política, de cómo pensamos las relaciones y los mecanismos de poder, de cómo pensamos las instituciones como agentes también, de esas formas de relaciones de poder que producen un orden social específico. Entonces, estoy hablando a otro nivel y entonces, no, digamos, es interesante entrar en diálogo con la minucia de las discusiones sobre la legislación vigente en torno a la educación inclusiva para las personas con discapacidad y en torno a este estado del arte que ustedes nos reconstruyeron. Pero yo diría algo muy básico para establecer esa distinción. La inclusión normalizadora es al diferente, al cuerpo otro, al cuerpo anormal, lo incluimos en el estado de cosas hegemónico. ¿Cierto? Entonces el niño con attention deficit disorder debe ser rodeado de un grupo de expertos para que se parezca cada vez más a los que son normales. No cuestionamos el criterio de normalidad que tenemos, no cuestionamos el tipo de sujetos que estamos formando en ese criterio de normalidad, no cuestionamos las dinámicas sociales que condicionan a la escuela, no cuestionamos nuestras formas de entender el para qué, el cómo de la educación, ¿cierto? Mientras que creo que una forma de inclusión para la pluralidad es una forma en la que ese cuerpo otro, ese cuerpo diferente, ese cuerpo que quizás ya no podemos llamar anormal, sino que tendríamos que llamar de otra forma, ¿no? Evitando la escala valorativa y la jerarquía valorativa tan fuerte que hay en la noción, digamos, de normalidad y anormalidad. Ese cuerpo otro, ese cuerpo diferente, debe cuestionarnos a nosotros sobre lo que estamos haciendo. Debe cuestionarnos a nosotros sobre la educación que estamos impartiendo, sobre nuestras prácticas educativas, sobre nuestras instituciones educativas, sobre las dinámicas sociales que hacen funcionar esas instituciones educativas, ¿no? Entonces esa inclusión para la pluralidad realmente tiene que ser una inclusión que lleva a una autocrítica transformadora de nuestras prácticas y de nuestras instituciones. ¿Sí? Les pongo un ejemplo que es de otro ámbito para entender esas dos formas de inclusión. La Constitución Nacional del 91 incluye a los indígenas como sujetos de derechos e incluso como sujetos que tienen el derecho al autogobierno de sus territorios, ¿no? Porque estamos en un estado multiculturalista. Voy a tratar de dar un ejemplo a ver si ilustro esas dos formas de inclusión, ¿no? Pero, cuando por ejemplo el indígena dice, en este cerro no acepto que haya presencia del ejército, porque este cerro
tiene una relación muy particular con mi comunidad y hace parte de mi comunidad y hace parte de mi ancestralidad, y por lo tanto este cerro también es un sujeto hasta cierto punto social, ¿cierto? Cuando le dice eso al Estado, el Estado dice, no, ¿de qué me estás hablando? Es un pedazo de tierra que medimos con hectáreas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la inclusión? Pues la inclusión del indígena como un sujeto de derechos, pero no hay una apertura en esa inclusión a la diferencia de sus formas de comprender y de habitar el mundo, ¿no? Sino que el Estado impone una forma de comprender y de habitar el mundo. No, el cerro no es un ancestro, no es parte de tu historia, no es una persona históricamente activa, sino que el cerro es cuántas hectáreas. Punto. Y si nos sentamos a negociar, yo te impongo mi comprensión del mundo y yo te impongo mi forma de habitarlo. Es una inclusión normalizadora, ¿no? ¿Sí? Incluir al otro diferente en un estado de cosas hegemónico que no se cuestiona. ¿Me explico? ¿Cuál es la inclusión para la pluralidad allí? Reconocer que hay una diferencia epistemológica y que hay una diferencia ontológica entre dos formas de comprender y de habitar el mundo, y que tenemos que afirmar esa pluralidad de mundos, de lo que algunos teóricos contemporáneos llaman el pluriverso, como parte de lo que implica luchar por una sociedad más plural. Entonces, no sé si ese ejemplo aclara cómo se pensarían estas dos formas de inclusión, la inclusión normalizadora y la inclusión para la pluralidad, que es una inclusión que requiere del status quo, de las formas hegemónicas de pensar y de hacer las cosas en nuestras instituciones, de una autocrítica transformadora. El otro me lleva a cuestionarme a mí mismo, ¿no? De manera crítica. Muchas gracias, profesor. Yo, sin ánimo de recoger, voy a establecer como dos elementos centrales que nos da el profesor en las dos intervenciones. En la primera es un poco entender este biopoder también, si se quiere, como un ejercicio de un poder plural, donde no solo cruza la vida como tal, sino las relaciones sociales entre los sujetos que hacen parte en el escenario escolar, que hacen parte de ese escenario escolar. Entonces, ¿cómo generamos otras formas de relaciones de poder? Sería la pregunta para el auditorio a responder. ¿Cómo generamos otras relaciones de poder en el escenario escolar en perspectiva de este ejercicio de inclusión? Si es inclusión, si es diversidad, si es para todos, integralidad, ¿cuál es entonces hoy la pregunta por el avance en la inclusión más allá de la normatividad? Y en ese mismo sentido, a la respuesta de la inclusión, ¿cuál es el tipo de inclusión necesario en la escuela? Podría establecer dos elementos. Necesitamos una inclusión en un ejercicio de reconocer la diversidad como un espejo, esa diversidad en la que nosotros reconocemos a ese otro para que se parezca más a mí y no para construir con él desde sus múltiples visiones. Y el otro, esta inclusión plural de la que habla en la sociedad, lo decía el profesor, de estos otros mundos y esta pluralidad de mundos para construir sociedades distintas, posibles y para todos, eso en el escenario escolar, ¿cómo se expresa? ¿Cuál es esa inclusión que reconoce la pluralidad de mundos que llegan al aula de clase, a las instituciones educativas y en general al proceso educativo en el país? Entonces, en ese marco creería yo que el debate, que cuando abramos el debate podríamos iniciar estas reflexiones. Esto también nos permitiría que los panelistas nos respondieran la tercera pregunta, que va más encaminada a los retos que tiene hoy la práctica docente en el marco de la educación inclusiva. Para cada panelista habrá 5 minutos para responder esta pregunta.
Antes de empezar a hablar sobre el tema, quería recordarles que estamos repartiendo papelitos, porque la idea no es que la conversación esté centrada acá en la mesa, ¿no? Sino que la conversación sea de todos los que estamos acá. Entonces Joshua y Ana María les van a repartir papelitos para las personas que tengan preguntas, para las personas que tengan comentarios, de tal manera que los podamos organizar y puedan hacer parte también de esta discusión, que en eso dedicaremos unos 25-30 minutos. Bueno, la pregunta a mí me hace reflexionar un poco sobre la reflexión que hace el profe en términos de cómo estamos distribuyendo para administrar la vida, los cuerpos, y estamos asignándoles escalas de valor. Y volviendo un poco a Freire, cuando hablamos de equidad, empiezo a pensarme que efectivamente uno ve muchas prácticas al interior de las instituciones educativas en las cuales hay profesores que a uno lo primero que le manifiestan es: Sara, pero es que definitivamente yo lo veo tan complicado con este estudiante porque tiene un montón de características y esto hace que sea sumamente complejo el trabajo con él, y no cuestionamos el ejercicio de cómo me acerco, pero no cuestionamos la relación didáctica, y a mí me parece que es muy importante centrar el proceso en la relación didáctica. Y es que cuando Comenio, por ejemplo, hablaba de la didáctica, él decía que la didáctica trasciende la forma, sino que integra a los actores que hacen parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Comenio lo que decía es: si bien hay un conjunto de saberes, hay unas formas y hay unos estudiantes, y tú como docente agencias esos conocimientos que vas a impartir, que vas a trabajar con los estudiantes, de los que vas a ser mediador desde otros modelos pedagógicos a la vez, pero esa relación es tuya y tú eres el mediador de ese proceso didáctico. Y a veces pareciera que en el ejercicio práctico lo que termina pasando es que esta desigualdad lo que genera es que pensemos que tienen que venir otros a asumir esa relación didáctica. Digamos que desde casos prácticos, para un poco ilustrarlo, pasa mucho con intérpretes y con modelos lingüísticos al interior de los procesos de educación inclusiva. Y es, por ejemplo, llega el modelo lingüístico, llega el intérprete de lengua de señas y el docente traslada la relación didáctica. Entonces traslada la responsabilidad y pareciera que el responsable de educar al estudiante con discapacidad auditiva o al integrante de la comunidad sorda es el intérprete, o que la responsabilidad de hacer ese ejercicio es del modelo lingüístico, y a veces a nosotros como docentes de apoyos también se nos traslada esa responsabilidad. Entonces creo que, volviendo a la pregunta en términos de cuáles son los retos, creo que es un poco volver a comprender nuestra función social. Hace 3 días estábamos en el mismo escenario, una persona me decía: es que el chico tiene discapacidad física y entonces no va a coger la raqueta, y yo necesito que el docente de apoyo pedagógico sea el que coja la raqueta y empiece a hacer el ejercicio. Yo le decía: no es cuestión de trasladarle la responsabilidad, es cuestión de que nosotros nos empecemos a pensar que nuestra función social docente incluye a todos, y que adicionalmente tenemos que generar oportunidades, porque el no generar oportunidades desde la transformación de esa relación didáctica, desde el repensarme mi relación didáctica para cumplir con mi función social que yo tengo como docente, lo que va a generar es menos oportunidades para los estudiantes, menos apoyos para los estudiantes, y va a generar sistemas educativos desiguales y va a generar también una composición social distinta. Entonces, cuando el profe hablaba de cómo se está distribuyendo, me acordaba mucho de una experiencia que viví cuando estaba en Perú, y era que los estudiantes presentaban una prueba en un primer momento y eran clasificados, y se decía: estos van para aula regular y estos estudiantes no van para aula regular. Y lo que terminaba pasando era que los que no iban para aula regular estaban hasta un quinto de primaria, ¿verdad? Y salían sin ciertas competencias y tenían unos procesos de vida, por la desigualdad de oportunidades a la que fueron expuestos, distintísimos, replicando muchas de las trabas y de los círculos viciosos que tenemos como sociedades. Bueno, quisiera como complementar un poquitico lo que dice Sara, y es más en un ejercicio anecdótico, y es esa posición de nosotros como desde la docencia de apoyo. Es muy cierto, llegamos a las instituciones, están los niños con discapacidad, por lo general cognitiva, se vive a nivel distrital, es lo que más encontramos, chicos con discapacidad cognitiva, y pareciera que ellos solo tienen derecho a educarse cuando llega la docente de apoyo, porque si no, no es responsabilidad de nadie. La hojita para que pinte
y ya, con que haga un solecito, rellene y no se salga del borde, es suficiente. Y ese es el proceso educativo que le dan a los niños o les damos a los niños en las instituciones educativas, porque todavía en términos de educación inclusiva, volviendo al tema, es responsabilidad de unos y no de todos, al no hablar de una educación para todos. Pensaría yo y vuelvo con lo mismo. Ahora bien, otra dinámica que sería reto para nosotros es el repensarse más allá de una función social del docente, una práctica pedagógica. Cuando tú te metes al sector de la docencia es porque vas a tener la versatilidad para trabajar con cualquier tipo de población. Y esto hago referencia a ejercicios en la ruralidad. Uno llega a los contextos rurales y ve la profesora doña Blanquita, que tiene 45 años, que siempre ha sido la profesora de la escuela multigrado y que por los procesos de endogamia que se presentan al sector rural tenemos discapacidad cognitiva todo el tiempo, pero no tenemos interdisciplinariedad. Es decir, psicólogos, terapeutas y demás. Y a la profe Blanquita le toca educar al niño con discapacidad, al niño de primero, al niño de tercero, al niño de cuarto, y a la niña de 15 años que está en quinto, porque hasta ahorita tiene la posibilidad de venir al colegio, porque mientras tanto estaba ordeñando vacas, y se da la tarea de generar ese ejercicio educativo, ¿cierto? Entonces, es una responsabilidad tanto social como pedagógica cuando asumes la responsabilidad de ser docente. Y ese es el reto que tenemos que mantener. 5 años pasamos por un escenario educativo donde nuestra visión era tal, pero yo salgo al ejercicio académico y empiezo a delegar responsabilidades. Si está mal en matemáticas, pues vaya y dígale al profe de matemáticas, no necesariamente hablando de discapacidad. Es un ejercicio que nosotros empezamos a delegar en los demás. Entonces, ese es el reto, pensarnos en que como docentes, para mí, ¿no?, tenemos que tener la versatilidad de atender a cualquier tipo de población y el generar esa toma de conciencia tanto en estudiantes, en padres de familia, en estudiantes, es decir, en la comprensión de esos estudiantes de una otra edad. Ahí está otro que, si bien no piensa igual a ti o no actúa igual que tú, tiene elementos para dar, y esto somos un ejercicio de dialogicidad y de construcción del uno al otro. En padres de familia, donde se lean como responsables también de una comunidad educativa y hagan el ejercicio mancomunado con la escuela, y de nosotros como docentes, docente de aula regular o docente de apoyo, porque no nos olvidemos que el docente de apoyo, que es una discusión que pues tengo yo ahí una contrariedad con eso, pero igual el docente de apoyo, cuando el perfil educativo es educador especial, eres netamente pedagógico. Entonces tu ejercicio también se enfoca a eso. Ahora, otra cosa, si bien es necesario cuando contamos con un estudiante con discapacidad en el aula que requiere de unos acompañamientos terapéuticos, no es labor de el escenario clínico o terapéutico generar procesos pedagógicos. Si bien es un complemento del proceso y del sistema de apoyos que tenemos que dar, también esta responsabilidad pedagógica nos compete a nosotros como docentes. Y cierro con eso porque nos están callando. Bueno, muchas gracias. No, es fascinante escucharlas a ustedes. Yo empezaría respondiendo la pregunta por algo muy básico, digamos, por algo, y me siento porque yo no estoy familiarizado con la discusión, y es más una pregunta abierta, y es cómo estamos nombrando los cuerpos. Porque estamos empezando por ahí, ¿no? O sea, las categorías de capacidad y de discapacidad son una forma de nombrar. Una forma de nombrar es una forma de clasificar. Una forma de clasificar es una forma también de sujetar a los cuerpos a ciertas identidades y de jerarquizar. Entonces ahí ya de entrada yo digo, digamos, ahí hay un elemento interesante, ¿no? Y es, pues, la práctica docente se da en unas formas de nombrar, clasificar, jerarquizar los cuerpos. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿cómo evitamos que la noción de discapacidad, que pareciera oponerse al cuerpo que sí es capaz, no caiga presa o no caiga en la misma lógica de la jerarquización entre el cuerpo normal y anormal, ¿no? Me parece importante ahí cómo puede haber prácticas de nombrar esos cuerpos en nuestras formas de pensarnos la educación inclusiva, que resistan también esa propensión de la categoría misma de discapacidad y capacidad a la
categorización de normal, anormal y una cierta. Entonces, claro, entonces, digamos, eso tiene consecuencias prácticas, ¿no? Porque cuando clasificamos así, entonces pues es muy fácil separar espacialmente los cuerpos normales de los anormales, o los cuerpos supuestamente capaces de los discapaces. Entonces ellos están en un espacio distinto, ellos tienen un tipo de docente distinto, ¿no? Entonces todas esas diferenciaciones parecen reproducir unas jerarquías entre los cuerpos, ¿no? Entonces una pregunta interesante que yo me planteo sin saber es cómo resistimos eso. ¿Cómo podemos resistir eso desde la práctica docente? Mi segunda reflexión es, seguramente para ustedes también al nivel de la educación primaria y secundaria, como a nivel de la educación universitaria, hay un discurso muy fuerte, muy predominante, que nos ha llevado a pensar en la educación con sus ventajas y sus desventajas, que es el discurso de las competencias, ¿cierto? Entonces ya no pensemos en la educación en términos de una transmisión de unos contenidos o de unos conocimientos, sino que pensemos la educación en términos de desarrollo de competencias. Ese giro me parece que abre unas posibilidades interesantes, pero también tiene unos riesgos. Las posibilidades interesantes que abre, obviamente, es que el espacio, digamos, del aula es mucho menos jerarquizado, porque los estudiantes participan de manera mucho más activa en los procesos pedagógicos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el pensar, el hablar y el hacer se distribuye mucho mejor entre el docente y los estudiantes, de una manera menos jerarquizada, y eso me parece que es positivo y abre unos escenarios muy interesantes. Pero la noción de competencias también pareciera estar asociada a una, concepción de un sujeto productivo, ¿cierto? Un sujeto competente, un sujeto productivo, y ahí hay un fuerte riesgo de que haya una dimensión muy normalizadora también en esa noción de competencias, y entonces allí, ya, digamos, con eso termino. Esa noción de competencias también me parece que cae muy fácilmente presa de el estudiante capaz. Se le asignan estas competencias, al incapaz se le asignan estas otras, y de nuevo estamos reproduciendo la separación, la segregación, la jerarquización. Creo que el espacio del aula entonces debe propender por afirmar de una manera muy radical que estamos juntos en la diferencia y que el aprendizaje es un proceso colectivo, y que ese proceso colectivo tiene que ver también con cómo la diferencia nos permite alterar nuestra comprensión del mundo, ¿cierto? Y ahí hay un potencial muy enorme de lo que para mí es realmente una pluralidad, ¿no? Una pluralidad no es la tolerancia. Una pluralidad es asumir que los procesos, en este caso cognitivos, son procesos colectivos, y que la diferencia es una potencia en esos procesos y no un impedimento o no un obstáculo. Y ahí, digamos, me parece, ya a nivel práctico, seguramente esto suena muy distinto, pero ¿cómo podemos exponer a los chicos también en el estar juntos entre unos y otros a cuestionar esas mismas categorías, por ejemplo, del que es capaz y del cuerpo capaz y del cuerpo con discapacidad, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, en ese estar juntos, llevarnos también a un ejercicio de pensamiento crítico que nos lleve a cuestionar nuestras formas de relación con nosotros mismos y con los otros? Ya esta última pregunta para cerrar estas intervenciones centrales. Sí, yo creo porque también. Sí. Introduciría esta última pregunta en dos elementos centrales, un poco haciendo referencia al momento coyuntural que vivimos de movilización espontánea generado por muchas inconformidades de la población, recogiendo elementos de lo que han planteado en términos de ese reconocimiento de la diferencia desde la pluralidad, para construir conjuntamente de manera colectiva procesos de aprendizaje propio en el aula, pero retomando un planteamiento de Paulo Freire que
Sara ha traído a la mesa, no desde la equidad, sino de entender la educación no como desde la institución, sino la educación popular basada en un ejercicio político, si se quiere, que habla de una transformación social, encaminada desde esos otros que no tienen el poder. Entonces, en ese sentido, hoy un ejercicio práctico es este paro que hemos visto y que hemos sufrido todos de múltiples maneras, cómo entonces esas agendas de la población con discapacidad logran generar una importancia y protagonismo en este momento y en muchos momentos de la vida del movimiento social y político colombiano, en dos sentidos. Uno, desde la población con discapacidad como tal, no entendida como esa población que no se puede expresar y no puede ser un actor importante en esta exigencia de sus derechos para la construcción de una nueva sociedad, y en el aporte de la educación inclusiva y de la práctica docente a esa reflexión. ¿Cuáles son los elementos hoy que ustedes como docentes en cualquier ámbito creen que son principalmente los que van a ayudar a que estas agendas se posicionen en un escenario de movilización de cara a lo que se está viviendo en el país, y de cara a hablar de un modelo educativo para Colombia que sea incluyente, integral y transformador? Bueno, yo creo que es importante responder esa pregunta también reconociendo trayectorias históricas. Es decir, porque estamos sentados el día de hoy acá. ¿Qué nos tiene acá? ¿Qué en la historia pasó para que estuviéramos acá? Y de repente recordar gente como Ed Roberts, que el siglo pasado se la luchó siendo una persona con discapacidad física para entrar a la universidad, y fue la primera persona en Estados Unidos con insuficiencia motora de origen cerebral que exigió el entrar a una universidad, y lo hizo él desde su realidad como persona con discapacidad. Y luego surgió todo un movimiento de vida independiente en el mundo que es el precursor de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de ahí sale el artículo 24 y estamos acá. Y no fue un ejercicio que hizo la sociedad para la persona con discapacidad, sino fue un ejercicio que él, desde comprender su postura política como sujeto político, luchó y ganó el espacio para estar allí. O recordar, por ejemplo, gestas como la de Helen Keller, que a principios del siglo pasado termina siendo la primera mujer sordociega en ingresar a la Universidad de Harvard, cuando la persona sordociega estaba encerrada, ¿no es cierto? No era reconocida, sigue siendo sin ser reconocida, y es desde ese accionar político que genera la misma población desde la cual estamos hoy acá. A mí sí me parece muy importante reconocer que cuando hablamos de educación inclusiva, estamos acá gracias a reivindicaciones que ha hecho la misma población en distintos puntos del mundo, y que ha permitido que esté la convención y que desde ahí empecemos a generar esos ejercicios. Y es muy importante entonces pensarnos la participación política de las personas con discapacidad, hacer real ese eslogan de nada para nosotros y nosotros, ¿verdad? Porque, y lo pensábamos también cuando diseñábamos el foro, y es porque siempre estamos hablando como expertos, ¿no es cierto? Porque siempre nos paramos desde aquí para hablar, y entonces de ahí sale el panel número 4, que es educación inclusiva en primera persona. Pues, ¿para qué hacemos todo esto? Para los chicos, para que en el colegio se viva una educación inclusiva. Entonces, démosle la voz a ellos, porque eso también permite el proceso político, y desde esos procesos que han generado, políticamente hablando, han generado transformaciones a nivel mundial que nos tienen hoy aquí sentados. Creo que eso es importante en términos de la población, pero otra reflexión que también me parece importante en términos de la población es que no solamente estamos hablando de personas con discapacidad, y entonces es todas estas otras poblaciones y todas las personas que integramos los procesos educativos deberían también estar convocadas en este tipo de ejercicios, porque no solamente cuando hablamos de educación inclusiva hablamos de población con discapacidad, y cuando hablamos de que la sociedad también lo que hace es distribuir cuerpos por escala de valor, hay otros cuerpos que no necesariamente están mediados por esa relación capacitista, sino que también están mediados por una relación étnica, que también están mediados por una relación cultural o por unas entidades diversas. Y creo que ahí están instalados varios de los retos, y el reconocer esas voces nos puede permitir
seguir caminando por esos senderos. Y desde la práctica docente, a mí sí me parece que, y recuerdo mucho al profesor Eduardo Delgado de la Universidad Pedagógica Nacional, que cuando estábamos en proceso de formación nos recordaba la educación especial, y en este caso, si lo trasladamos a la docencia de apoyo, mientras las personas con discapacidad, nos decía él, sigan siendo ciudadanos de tercera categoría, su función va a seguir siendo una función de tercera categoría. Cierro con eso. Bueno, recogiendo esto que dice Sara, que también tuve las clases con el profesor Delgado y nos quedó súper marcado, es vernos también nosotros más allá como docentes, como garantes de derechos de una población de tercera categoría. Si yo empiezo a empoderar a mis estudiantes como un sujeto de derecho que tiene unas garantías de una sociedad y en términos educativos, y que tiene que hacer valer su posición, o sea, en términos de estudiante, y así al mismo al estudiante, a su familia, procesos que vemos cotidianos, no sé si les ha pasado, y es que el chico con discapacidad no da, me refiero a la discapacidad porque es mi campo, independiente a que pues ya hicimos aquí la acotación, que cuando hablamos de educación inclusiva estamos hablando de diversidad en general, pero es un ejercicio para recordar de pronto, para entrar en este momento coyuntural de la educación que está viviendo el país a partir de un paro, es la situación que viven nuestros estudiantes a diario, y es el tema de que es un estudiante con discapacidad, no tiene los requerimientos de apoyo básicos en la institución, a pesar de que normativamente tiene toda una responsabilidad para ofertar y generar los diferentes ajustes razonables a ese estudiante. Si la mamá no conoce esa norma, simplemente le dicen en el colegio, vete a otra institución porque aquí no te damos la posibilidad o los requerimientos que tiene tu hijo. Y si no la conoce, se va, y es un estudiante que nosotros mismos como docentes estamos segregando y negándole o violándole ese derecho a la educación. Entonces, en ese sentido, este momento coyuntural que está viviendo el país también es un ejercicio que nos compete a nosotros en términos de, o sea, de hacer valer a ese estudiante como sujeto de derecho en una sociedad y de darle a conocer esas garantías que, si bien es un proceso legislativo, normativo, que tiene falencias como todos, hay cosas que se han peleado muchísimos y mucho tiempo más atrás, ¿sí? Consejos locales de discapacidad, consejos distritales de discapacidad, donde está la voz de los papás, de personas de las organizaciones civiles que pasaron por un proceso educativo, que hace 20 años no hablábamos ni de ajustes ni de nada, y ni siquiera estaban en esa etiqueta de la que hemos hablado todo el tiempo, ni diagnóstico, y defiéndase como pueda en un escenario educativo, ¿sí? Entonces, es también esa voz que se ha pensado todo ese tipo de cosas y ha generado, ha hecho una exigibilidad en cuanto a sus derechos, y de esa manera tiene que seguirse manteniendo. Así sea una clase de tercera categoría, nuestra labor como docentes y ese momento coyuntural que está viviendo el país nos invita a eso, a seguir siendo ganantes de derechos en este cuento que nos metimos muchos por pura convicción. Bueno, para ser muy breve, porque creo que aquí lo más importante también es escuchar las voces del público y las preguntas y las inquietudes, diría lo siguiente. Creo que la coyuntura del paro es una coyuntura en donde la educación está las instituciones educativas, los actores de esas instituciones educativas en Colombia están repensándose y están transformándose, ¿no? Y de eso hay muchos indicios: la separación o desestabilización de la frontera entre la universidad pública y la universidad privada, por ejemplo, que, digamos, ha logrado el movimiento estudiantil. Y ahí me parece, digamos, que es fundamental eso, porque estamos en un momento histórico en donde tenemos que resistir que la educación promueva el individualismo. Y estamos en una sociedad que quiere hacer eso, que quiere que la educación se reduzca a la producción del individuo productivo para el mercado. Y tenemos que resistir eso, porque la función social de la educación está ahí en juego. Y entonces tenemos que pensarnos la educación más allá de ese esquema individualista como un proyecto colectivo donde nos imaginamos la sociedad, donde queremos transformar la sociedad, donde queremos incidir en la sociedad y donde queremos proponer también otras alternativas, ¿no?
Y eso me parece importante, y por eso me parece tan importante que la agenda de la educación inclusiva esté allí, porque tiene que ver con cómo realmente podemos pensarnos el espacio educativo como un espacio donde quepamos todos en la diferencia y donde en esa pluralidad podamos generar procesos de pensamiento crítico y de imaginación social y política que nos ayuden a construir una mejor sociedad. Voy a leer las preguntas que envían desde el público y hago una claridad en dos preguntas que nos enviaron, que nosotras creemos, pues que se cree aquí desde la moderación y desde el panel, que están más referidas al panel 2, que es que retos y realidades de la educación inclusiva hoy. Una que hace una pregunta concreta a las entidades que tienen que acudir en una necesidad de brindar apoyos a los niños. Y la otra que habla de las personas, de los accesos de las personas con discapacidad. Yo creo que, o creeríamos que estas preguntas serían mejor resueltas en el panel 2. La primera pregunta es: ¿cómo pueden las gestiones administrativas y el orden jerárquico de las instituciones educativas tradicionales favorecer el proceso de formación inclusiva? Esa es la primera. La segunda pregunta: ¿reevaluar la idea de inclusión educativa y educación en general no implicaría reevaluar el modelo económico? La tercera, si voy muy rápido me dicen. ¿Qué diferencia hay en el discurso político y pedagógico, los conceptos de inclusión y diversidad, y cuáles son las apuestas de cada uno de estos discursos, creería yo? ¿Cuáles son los referentes en educación inclusiva en Colombia? ¿Cuáles han sido los aportes más significativos de estos referentes? No sé cómo las responderían, en qué orden, o seguimos en el orden que veníamos. ¿Sí? Entonces, no sé si las responden en bloque o si responden la primera. ¿Sí? ¿En bloque? ¿Sí? Sí. Entonces lo mismo, 5 minutos para todas las respuestas. Ok, bueno, ¿cómo pueden las gestiones administrativas y el orden jerárquico de las instituciones educativas tradicionales favorecer el proceso de educación inclusiva? Yo acá quiero plantear un tema, y es: ¿cuál es el sujeto de la educación inclusiva? Porque a veces nos pensamos que el sujeto de la educación inclusiva es la persona. Entonces es el estudiante con discapacidad, o el sujeto de la educación inclusiva es el estudiante afro, o el sujeto de la educación inclusiva es el estudiante que tiene una característica. Ya hemos hablado un poco de cómo se ha configurado esto de manera social, pero resulta que cuando nos pensamos que la educación inclusiva, lo que tenemos que volver inclusivo no es al estudiante, sino que lo que tenemos que volver inclusiva es la institución educativa. Entonces empezamos a reconocer que desde la gestión, no solamente desde la gestión directiva, sino desde la gestión administrativa, sino también desde la gestión académica y desde la gestión comunitaria, tenemos retos y tenemos responsabilidades. Y empezamos a entender que lo que va seguramente a generar las transformaciones en clave de muchos procesos investigativos que se han hecho es comprender el rol que yo ejerzo al interior de ese sistema educativo en el que estoy inmerso, y a partir de ahí agenciar. Entonces el tema es reconocer que el sujeto de la educación inclusiva no es la persona. O sea, hacer educación inclusiva no es para que el chico esté ahí en el aula, es para transformar la dinámica, no solamente de la institución, sino del sistema. Y ahí empezamos a reconocer que no solamente es desde el componente directivo, como nos lo plantean acá, sino que es desde las diferentes unidades de gestión, directiva, académica, comunitaria. Pero es también comprender que esos cómo están centrados en el saber pedagógico, y es que no existen recetas mágicas para hacer educación inclusiva. Lo que tenemos que hacer es comprender las realidades desde dos aspectos centrales que nos plantea la Convención. Uno, aquellas características de las poblaciones, y dos, la configuración de los contextos. Entonces los contextos están configurados y están alojando barreras.
y es comprender en mi contexto cuáles son las barreras y cómo desde mi gestión, como tomador de decisiones, como actor y como ciudadano, desde una perspectiva política, puedo asumirlo, generando esa corresponsabilidad que yo tengo. Esa es la pregunta que ya de mi intervención. La segunda es, reevaluar la idea de educación inclusiva y educación en general no implicaría reevaluar el modelo económico. Cuando nosotros planteamos este panel tuvimos varias discusiones con alguien que nos iba a acompañar y es el profesor Alexander Yarza de los Ríos. Y la discusión estaba centrada en el tema no es que el chico esté presente y el tema no es si es educación inclusiva, educación para la diversidad, el tema es el sistema. Y el tema es que al interior del sistema nos pensamos en términos de competencias, nos pensamos en términos de competitividad y el estatus que tiene la educación en Colombia desde nuestro sistema educativo es el que por más que nosotros hagamos y trabajemos permanentemente por cierto tipo de transformaciones se generan, pero digamos que en clave de Fernando Birri pareciera que nosotros vamos caminando hacia el horizonte y el horizonte se va alejando un poquitico más y en realidad no impondría solamente un tema, no solamente será un tema económico, es un tema político y es un tema de replantearnos varios aspectos del sistema educativo que no funcionan y no funcionan no solamente para las personas con discapacidad, no funcionan para todos. Creo que me quedo con solamente esas dos preguntas y seguimos. Bueno, yo voy a hacer una intervención muy breve porque pues ya creo que Sara nos da como la situación real y es en esta primera de cómo pueden las gestiones administrativas y el orden jerárquico de las instituciones favorecer los procesos de formación inclusiva, pues es un proceso que es de todos, o sea, es un cambio en culturas, políticas y prácticas desde la educación inclusiva. Si yo desde las organizaciones jerárquicas hablemos lo Ministerio de Educación, cambio esas prácticas, de seguro a nivel ya entidades territoriales se empieza a cambiar. Y si desde las entidades territoriales, llamémoslo ya más puntual, escenario escolar, institución educativa, Pepito Pérez, desde el directivo hasta la señora de la cooperativa, yo empiezo a generar cambios en culturas, políticas y prácticas, pues hago un proceso de educación inclusiva. Y para la siguiente, claramente hay un proceso de educación a nivel nacional que tiene muchas falencias, que no hay un proceso, no sé, acorde para la necesidad de todos y cada uno de los estudiantes, llamémoslo económicamente, por estratificación, por modelo de educación, por currículo. Recordemos que actualmente ni siquiera contamos con una cátedra como historia en el escenario educativo para nuestros chicos. Si desde ahí yo genero ya que tengo falencias, eso me va a afectar política, social y netamente económicamente. Entonces creo que pues lo hago de una manera muy breve, porque pues es lo que hemos venido dialogando. ¿Qué diferencia hay en el discurso político y pedagógico? En el discurso político y pedagógico los conceptos de inclusión y diversidad, ¿cuáles son las apuestas de cada una? ¿Qué diferencia hay en el discurso político y pedagógico? Yo creo que el discurso pedagógico es un discurso político, porque estamos hablando de un ejercicio de derecho que es la educación, claramente. Y en el concepto de inclusión y diversidad, vuelvo y digo, cuando yo hablo de inclusión, valido la exclusión, ¿sí? Si yo hablo de diversidad, me reconozco con ese otro, ¿sí? Tengo ese otro al lado mío que necesariamente veo que es diferente y tengo que generar una interlocución. Entonces, el concepto de inclusión, si bien ha sido positivo y es necesario actualmente, diría yo, para mí, para Natalia Martínez, transitorio, es importante para generar procesos educativos y procesos de derechos de sociedades. Me parecería que sigo insistiendo que es un proceso que es un concepto que al yo mencionarlo estoy validando un concepto de inclusión, y para mí sería un sueño hablar en algún momento solamente o de diversidad o de educación para todos, para no validar precisamente este mismo ejercicio. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo insistiría con respecto a la primera pregunta de la administración y lo que se puede agenciar allí para promover la educación inclusiva. Enfatizaría que la administración opera también en unas lógicas y en unas dinámicas más amplias, ¿no? Que son unas dinámicas sociales y que, como tú lo mencionaste, también son unas concepciones de la política pública para la educación.
Y allí de nuevo me parece muy importante entonces dar esa lucha y evitar que esas políticas públicas o esas estrategias más globales que promueven o que regulan, digamos, o que administran desde lo público la educación, sean cooptadas por una concepción individualista de la educación como mera formación del individuo para una inserción exitosa en el mercado laboral. Esa es una parte de lo que hacemos, sin duda, pero no podemos quedarnos en una visión individualista totalmente condicionada por las dinámicas del mercado, ¿no? Tenemos que propender por una concepción, frente a esa concepción individualista de la educación, reivindicar la función social de la educación. La función social de la educación como la capacidad de fomentar pensamiento crítico para la transformación social. ¿Cierto? Y allí, digamos, creo que lo que ustedes están discutiendo es fundamental, porque creo que es un punto en donde claramente, dependiendo de cómo nos estemos pensando en la educación, y no de nuevo son dos alternativas excluyentes, no, claro que es importante formar para el éxito laboral y la inserción laboral, claro que eso es importante, pero no podemos promover una concepción y no podemos promover, digamos, en nuestros estudiantes una concepción meramente individualista de su agencia en el proceso educativo. Tenemos que fomentar una sensibilidad social, tenemos que fomentar una sensibilidad hacia la construcción en la diferencia, hacia la solidaridad, hacia la inequidad, hacia la justicia social. Y creo que es fundamental que entonces, desde la administración de las instituciones educativas, se generen estas comprensiones de la función social de la educación y se pongan en práctica. Y creo que parte de lo que nosotros tratamos de hacer estando acá es, bueno, cómo creamos sinergias, ¿no? Entre distintas instituciones, entre distintos sectores, entre el sector académico universitario y los procesos, digamos, de organización y de gestión y de agenciamiento político sobre temas como este que ustedes están haciendo. Creo que es parte de que pensemos también que tenemos que cruzar nuestras fronteras, generar sinergias, generar alianzas, y reivindicar ese papel, digamos, de la educación como realmente el espacio en donde podemos fomentar otras formas de socialidad también, más sensibles, más solidarias, más críticas. Con respecto al modelo económico, tiene que ver con eso, claro, digamos, ahí hay un riesgo y es, si nos planteamos, es muy interesante la discusión, porque fíjense que es lo que pasa en el colegio donde Natalia trabaja, con las prácticas de educación inclusiva, que es algo muy local, está relacionado con dinámicas sociales muy globales. Eso es lo que nos estamos dando cuenta y eso es lo que estamos enfatizando, ¿no? Y esa relación es una relación muy compleja. Y ahí me parece que tenemos que guardar una cierta cautela. Reivindiquemos las luchas locales, ¿cierto?, en su efectividad, y propongamos desde allí por articularnos con otras luchas para producir de pronto unas transformaciones más globales, y eso es lo que está pasando en el paro nacional, ¿no? Pero no podemos simplemente desconocer el valor de esas luchas locales, digamos, teniendo una comprensión de que lo que hay que cambiar es el modelo económico, una concepción muy maximalista, ¿no? Si nos ponemos también unas metas demasiado amplias y subordinamos nuestras prácticas y nuestras luchas locales a esas metas demasiado grandes, corremos el riesgo de devaluar lo que está pasando en esas prácticas locales, que también es transformador. Pero tampoco podemos quedarnos satisfechos con esas transformaciones locales que podemos hacer. Y ahí entonces el reto de articularnos con otras luchas hacia o que propenden por causas comunes, como una sociedad más democrática, una sociedad más plural, una sociedad más equitativa,
¿cierto? Y entonces diría eso con respecto a esa segunda pregunta, ¿no? Sí, en últimas creo que estamos cuestionándonos aquí en dinámicas globales sociales, pero no podemos simplemente instrumentalizar las luchas locales a esos cambios globales y evaluarlas en ese sentido en lo que en sí mismas son y significan. ¿Sí? ¿Me explico? Gracias a los panelistas. Yo cerraría un poco con una reflexión que nos dejan los tres, y es entonces ¿cuál es hoy el papel de la educación? En ese mismo sentido, el papel de la educación inclusiva en un ejercicio de transformación de la sociedad. O sea, entender la educación no solo como un ejercicio de instrucción, de aprendizajes y adoctrinamientos de elementos de contenidos para los estudiantes, sino cómo esto genera transformaciones sociales desde la cotidianidad. El ejercicio entonces hoy es la práctica docente, ¿a qué la tenemos referida? Hacia una capacitación para poder competir en el escenario económico que nos están ofreciendo, que también es, o más bien a un ejercicio de formación para las transformaciones sociales, cambios sociales de manera gradual, que nos permitan hablar en un futuro de una sociedad mucho más incluyente, diversa, solidaria, fraterna, recuperando los principios de igualdad, solidaridad, equidad que han venido generando muchas de las luchas que se expresan hoy en elementos como los que tiene este paro en particular. Entonces hoy la reflexión sería en términos concretos, cuál es el papel y el rol docente del educador especial y de la educación inclusiva, pero en su generalidad, cuál es el papel del educador en su generalidad en la sociedad y de la educación como tal. Esos son los dos elementos que yo quería como dejar planteados a la mesa, al público, para reflexiones futuras. Y pues les damos las gracias por la participación, la comprensión, y un poco que esperamos que estos debates les hayan servido para el desarrollo práctico de su ejercicio. Gracias. Bueno, agradecemos nuevamente a nuestros panelistas por su participación, y nuestra moderadora también por estas reflexiones, y creo que con este primer panel podemos dar cuenta de esta perspectiva tan amplia que hemos venido trabajando acerca de la perspectiva de inclusión, de todo lo que llamamos educación para todos y diversidad. Y ahí con estos autores que también citaron nuestros panelistas, nos damos cuenta de los diferentes matices que ha tenido la perspectiva inclusiva, la idea de la educación pensada desde los sujetos políticos, desde los sujetos que viven día a día esta realidad, y creo que en este primer panel, con esta perspectiva tan universal, podemos empezar a aterrizar estos conceptos a digamos que a un contexto un poco más nacional, ¿verdad? Un poco más particular, que creo que muchos de los que estamos acá y que vivimos este tema de la inclusión educativa, como se llama en este momento, la podemos ver reflejada en nuestra realidad y en nuestra cotidianidad. Y nuevamente queremos dar las gracias a las personas que han podido, que han participado de este evento, que han contribuido de alguna manera para la realización de este evento, dentro de ellos obviamente la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que nos ha apoyado permanentemente, a la Editorial Magisterio, que está también fuerte con las redes y con esta transmisión por YouTube, y a la Fundación Sinapsis Colombia, que también hace presencia y apoya este proceso. A continuación vamos a tomar un pequeño receso. Este receso va a ser de 15 minutos aproximadamente. Para esto nuestras dos corporaciones en sinergia, Casablanca y PG Caminos, los invita a un café que se va a estar ubicado en la salida del auditorio. Este cafecito es muy cordial para que nos tomemos una nueva energía y un nuevo aire para continuar con estos foros, y quedan súper invitados en 15 minutos a nuestro segundo foro, Retos y Realidades de la Educación Inclusiva en el Contexto Nacional. Gracias, y nos vemos en un momento con este foro de diversidad, enfoque diferencial y prácticas pedagógicas.